Ok, en este video vamos a ver el proceso del cálculo del momento de inercia, lo que son centroides o centro de gravedad y radio de giro. Radio de giro para figuras geométricas, ¿no? Bueno, vamos a ver una pequeña explicación sobre a qué se refiere con estos cálculos de momentos de inercia, ¿no? Esto se refiere a una propiedad que tiene que ver con el punto de equilibrio que alcanza una figura geométrica. En este caso, lo más común que vamos a encontrar nosotros para perfiles estructurales son generalmente rectángulos, ¿no? Secciones rectangulares, ¿no? Pero bueno, como estamos dando inicio al estudio de esta asignatura o este tema de momento de inercia, vamos vamos a empezar con algunas figuras simples, ¿no? Como aquí tenemos, por ejemplo, tenemos un rectángulo que tenemos acá la base, tenemos acá, vamos a tener la altura, va a tener su propia ecuación, ¿no? Va a tener su propia ecuación para lo que es el momento de inercia, el centroide. Esto les puse acá un cuadrado también porque se cumple la misma ecuación del momento de inercia para un cuadrado rectángulo. Va a ser la misma, ¿no? Entonces, bueno, eso del asunto de sobre los centroides o centro de gravedad se refiere, por ejemplo, en un rectángulo, el centro o rectángulo, el centroide va a estar dado en su punto medio, ¿no? Lo mismo para el rectángulo. En su punto medio vamos a tener el centro de gravedad, que sería, digamos, por ejemplo, acá. Este sería el XC para el rectángulo, ¿no? En X, o sea, la mitad de el XC para un rectángulo y un cuadrado, el XC va a estar dado por B medios, que sería la mitad de la base para rectángulo y para el cuadrado, ¿no? Y para Y, pues sería esta altura que tenemos nosotros acá, ¿no? Esta altura es lo que nosotros vamos a conocer como Y sub C. Y sub C entonces va a ser la mitad de la altura, o sea, H medios, ¿no? Ese es el centroide para una figura simple, ¿no? Lo mismo va a pasar con un triángulo, ¿no? Si tenemos acá, aquí no podemos trazar esas líneas esas diagonales que trazamos en el rectángulo y el cuadrado, pues va a ser una aproximación del centroide para un rectángulo. Aquí sería la altura y aquí va a ser la base. Entonces, para determinar este centroide para un triángulo, sería acá XC, el centroide, y para Y le correspondería esta parte de acá, que sería también Y sub C. ¿Qué pasa con el triángulo? Para el triángulo tenemos que sacarlo con respecto al ángulo recto o al ángulo agudo. Entonces, con respecto al ángulo recto, así el ángulo de 90 grados acá, entonces esta distancia de XC es un tercio, como estamos en la base, de la base, ¿no? Lo mismo si lo queremos sacar con respecto a este ángulo agudo, sería a 2 tercios, ¿no? Entonces en esta parte de acá sería a 2 tercios de la base, ¿no? Esta parte de acá. Y el eje C, que sería a 1 tercio de la base. ¿Qué pasa con el Y sub C? Y sub C va a ser igual con respecto al ángulo recto. Sería de este punto hasta acá, la altura, esto que está acá, sería otra vez 1 tercio
pero ahora es de la altura, ¿no? Y lo mismo, si lo queremos determinar con este ángulo que está acá, también se puede. Sería 2/3 de la altura, ¿no? Con cualquiera de los dos lados, ¿no? Eso, ¿por qué lo mencionamos de esa manera? Porque de acuerdo a la figura que estemos calculando, nos vamos a adecuar de acuerdo a la disposición o a la dirección o orientación que tengamos el ángulo, ¿no? Sea el ángulo de 90. A veces nos va a resultar más práctico calcularlo con el ángulo de 90, o a veces con respecto al ángulo agudo, ¿no? Entonces eso ya va en dependencia de cada ejercicio, cada situación gráfica que tengamos, ¿no? Ok, esto sería con respecto al centroide, ¿no? Pero este tema está relacionado con lo que es momento de inercia. El momento de inercia, que ya se le subió en la clase anterior, es una propiedad que tienen los elementos o cualquier figura geométrica, y en este caso lo estamos relacionando con los perfiles estructurales que se van a ver más adelante en las demás asignaturas de estructuras para las revisiones estructurales, ¿no? Entonces, el momento de inercia, como lo tienen en su documento, se va a identificar con la letra I, más momento de inercia, y aquí vamos a tener momento de inercia en X también. Para un rectángulo y cuadrado, para el momento de inercia en X va a estar dado por 1/12 de la base por la altura al cubo. Esto es tanto para el rectángulo como para el cuadrado. Y el momento de inercia en Y, también así sencillo, lo que cambia es la disposición o la orientación de la base y la altura, ¿no? Sería 1/12, ahora sería por la altura por la base al cubo, ¿no? Y aquí lo que estamos cambiando es esta disposición de la dimensión, a la base por la altura, y ahí tenemos la ecuación, ¿no? ¿Qué pasa con la ecuación del radio de giro? El radio de giro, entonces, lo vamos a encontrar con la siguiente ecuación. El radio de giro lo vamos a representar por la letra R, ¿no? Igual vamos a tener un radio de giro en X, y va a estar dado por la simple ecuación de raíz cuadrada del momento de inercia en X sobre el área, ¿no? El área. ¿Qué área? El área de la sección transversal que estamos analizando. En este caso es una figura simple, entonces solamente es base por la altura, el área del rectángulo o cuadrado. Y el momento de inercia en Y, igual, ¿no? Momento de inercia, perdón, el radio de giro en Y va a ser igual a la raíz cuadrada del momento de inercia en Y sobre el área, ¿no? Esto es lo que nosotros tenemos que calcular, ¿no? Pero bueno, ¿por qué estamos viendo? Para cada figura geométrica tiene su ecuación. Ahí yo les voy a adjuntar las ecuaciones de las diferentes figuras geométricas que podemos tener en un ejercicio, ¿no? Entonces, lo mismo pasa para acá en el triángulo, ¿no? Pero en el triángulo ya cambia el momento de inercia. Sería el momento de inercia en X va a ser igual, en vez de 1/12, ahora es 1/36 la base por la altura al cubo. Lo mismo para Y, vamos a tener en esta parte de acá, momento de inercia en Y va a ser igual 1/36 la altura por la base al cubo, ¿no? Lo que cambia es como que le estemos dando vuelta al triángulo, ¿no? Y las ecuaciones del radio de giro, pues es lo mismo, ¿no? La misma ecuación que tenemos nosotros, y solo lo único que va a cambiar es pues el radio de giro en X es igual a la raíz cuadrada del momento de inercia en X sobre el área, ¿no? Y el radio de giro en Y es igual a la raíz cuadrada del momento de inercia en Y sobre el área, ¿no? Ok, hasta el momento todo bien así, porque es solo prácticamente ecuaciones lo que tenemos que calcular nosotros, aplicar pues ahí en los ejercicios que nos salga, ¿no? Pero ¿qué pasa si la figura es compuesta, ¿no? ¿Qué quiere decir esto con figura compuesta, ¿no? Puede ser de que, bueno, los perfiles estructurales no solamente son cuadraditos, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos
un perfil que tiene una forma, vamos a buscar una forma simple, una T por ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un perfil que tiene una forma de T, o sea, se está formada por varias figuras, ¿no? Entonces vamos a hacer la gráfica para explicar más o menos a qué se refiere, cuál ecuación es la que vamos a aplicar, ¿no? Entonces, a ver, en esta situación ya no podemos aplicar una ecuación directamente de como para rectángulo o triángulo, ¿no? Entonces aquí lo que nosotros tenemos que hacer es, aquí tenemos figuras, vamos a decir que esta es la figura 1 y esta es la figura 2, ¿no? Entonces, acá primeramente lo que tenemos que hacer es ubicar un eje, un sistema de coordenadas XY. Vamos a decir de que acá vamos a hacerlo un poco más fina, ¿no? Entonces vamos a decir de que acá va a ser nuestro 0, 0, ¿no? Acá. Nuestro 0, 0, ¿no? O sea, que aquí nosotros vamos a tener nuestro eje X y nuestro eje Y, ¿no? Entonces en esta parte de acá, ¿no? ¿Por qué hacemos coincidir este 0, 0 en esta parte de acá con esta cara, ¿no? Para que todas las coordenadas nos queden positivas. O sea, para la figura 1, que va a ser esta, y para la figura 2, ojo con ese punto que estoy graficando, que sería el centroide para cada figura independiente, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que hacer nosotros es aplicar el teorema de los ejes paralelos, que fue precisamente la tarea que les quedó de investigación en la clase pasada, ¿no? Entonces el teorema de los ejes paralelos me dice lo siguiente. En primer lugar tenemos que calcular los centroides, ¿no? Ya los centroides ya no es, como es figura compuesta, vamos a calcularlo con la siguiente ecuación. La sumatoria XC va a ser igual a la sumatoria de A sub I por X sub I sobre la sumatoria de todas las áreas. ¿Qué quiere decir con esto de sumatoria? Bueno, como tenemos dos figuras, la figura que tenemos en esta parte de acá es un rectángulo, igual para la figura 2. Entonces eso tenemos que, ya con datos numéricos, tenemos que encontrar esos valores de la área, ¿no? De la área por su XI. ¿Qué es XI? XI vendría siendo la distancia que hay, por ejemplo, para la figura 1, desde el 0, 0 acá hasta su centroide, ¿no? Acá. Ese sería XI para la figura 1. Para la figura 2, XI acá. O sea, estamos midiendo la distancia que hay desde el 0, 0 acá hasta el centroide, pero en X, ¿no? Entonces, eso es fácil, porque si tenemos, por ejemplo, supongamos que esta base es de 20 centímetros, entonces el XI vendría siendo la mitad, ¿no? Ahí sí se mantiene la parte de que el centroide para un rectángulo es la mitad de la base y la mitad de la altura, ¿no? Pero como es una figura compuesta, vamos a tener que aplicar esta ecuación. Ok, eso hay que hacerlo para las diferentes figuras que tengamos. En este caso tenemos dos figuras, dos rectángulos, entonces hay que hacer esa sumatoria, ¿no? Para el Y sub C hay que hacer la siguiente ecuación, ¿no? Para el Y sub C dice que va a ser igual, es la misma ecuación, ¿no? A sub I, pero ahora es por Y sub I sobre la sumatoria de todas las áreas que la figura compuesta está conformada, ¿no? Ok, como ahora es en Y, ahora nos interesa encontrar el Y sub I, por ejemplo, para esta figura que tenemos nosotros acá, para la figura 1, esta parte que tenemos acá, este sería su Y sub I, ¿no?
este sería el y sub i para la figura 1, y para la figura 2 este sería su y sub i, ¿no? Y sub i. Entonces ese es el cuidado que tenemos que ir teniendo para cuando estemos haciendo ese cálculo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la ecuación para el momento de inercia? Como es por el teorema de los ejes paralelos o teorema de Steiner, el momento de inercia va a estar dado por la siguiente ecuación. Ix va a ser igual a I sub 0 más el área por la distancia al cuadrado, ¿no? ¿Qué es este I sub 0, ¿no? Este I sub 0 es el momento de inercia de la figura que está conformada en ese momento que estemos calculando ese perfil, ¿no? Entonces, para la figura 1, ¿qué figura es? Es un rectángulo. Entonces, ¿cuál vamos a ocupar acá en I sub 0? Vamos a ocupar la fórmula del rectángulo, que es esta que tenemos nosotros acá, 1/12 de la base por la altura al cubo. Y lo mismo para el momento de inercia en Y, vamos a tener lo siguiente, ¿no? El momento de inercia en Y va a ser igual, es la misma ecuación, ¿no? Decimos acá I sub 0 más el área por la distancia al cuadrado. Pero me pueden decir, pero es lo mismo. Sí, es la misma ecuación, pero ojo con este asunto del y, del d cuadrado, perdón, ¿no? Vamos a tener esto un poquito más arriba y decimos lo siguiente, ¿no? Entonces, ¿qué es este y o d para cuando estemos en x? Para cuando estemos en este momento de inercia en x, ese d va a ser igual a y sub c menos y sub i para esa figura, i elevado al cuadrado. Esa es la diferencia en las ecuaciones, ¿no? Y este d cuadrado para cuando estemos en momento de inercia en y, eso va a ser igual a xc menos xi al cuadrado, ¿no? O sea, aunque suene como contrario, ¿no? Si estamos en x, aquí trabajamos con el y sub c y el y sub i. Aquí puede ser el mayor del menor, y sub i menos y sub c, o y sub c menos y sub i. De todos modos, no importa, si aplicamos esta ecuación al elevarlo al cuadrado, eso me va a quedar positivo, si en un dado caso restamos el menor del mayor. Y cuando estamos en el momento de inercia en y, acá en d cuadrado, vamos a ocupar el centroide xc menos xi. El mayor del menor lo restamos y lo elevamos al cuadrado, y luego solamente aplicamos la ecuación y ya tendríamos calculado el momento de inercia para una sección compuesta. ¿Qué pasa con el radio de giro, no? El radio de giro es la misma ecuación, eso no cambia. El radio de giro en x para una sección compuesta es la misma, ¿no? El momento de inercia en x sobre nada más que aquí sería la sumatoria de las áreas o figuras que conforman la figura compuesta, ¿no? Y ry va a ser igual a el momento de inercia en y sobre a sub i, ¿no? La sumatoria de a sub i. ¿Y qué vendría siendo esta a sub i? La sumatoria de las dos figuras que tenemos nosotros ahí. Ok, entonces vamos, en base a esa explicación, ese resumen que tenemos nosotros, pues tantas ecuaciones, vamos a proceder a hacer un cálculo. Y aquí tenemos una figura compuesta, ¿no? Aquí vamos a determinar el cálculo del momento de inercia en XY y el radio de giro. Obviamente, como es un perfil compuesto, vamos a tener que aplicar el teorema de los ejes paralelos y encontrar a su vez el XC y el XY. Es lo primero que debemos de encontrar nosotros. Entonces, primero, nos están dando esta figura geométrica y podemos ver de que esa figura le hace falta este espacio que tenemos nosotros acá. Entonces nosotros vamos a dividir o a descomponer la figura según nuestra conveniencia, como nos resulte más fácil, y en la menor cantidad de figuras para que se nos facilite el cálculo. Una cosa acá, en este ejercicio lo saqué del libro, el Hibeler. El centroide nos lo está, el 0,0 nos lo está haciendo coincidir con este punto. Nosotros no nos vamos a guiar con eso. ¿Por qué?
porque se puede trabajar, aunque tenemos que tener en cuenta que algunos valores nos van a salir de este lado de las X en este cuadrante negativo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros para que evitarnos eso? Vamos a trazar un nuevo sistema 0, 0, ¿no? Y va a estar situado en esta parte de acá, ¿no? Vamos a hacerlo nuestro nuevo eje Y acá. Ahí lo tenemos. Entonces, y ahora acá sería nuestro Y, y nos olvidamos de esto que tenemos nosotros acá. Entonces, ¿qué figuras geométricas me van a quedar ahí? La voy a descomponer y tengo acá figura 1. Vamos a ponerla en acá. Aquí sería la figura 1. Esta va a ser la figura 2 y este triángulo va a ser la figura 3. Ok, entonces vamos a proceder a calcular el Y sub C, ¿no? Aquí vamos a dividir para que lo tengamos subdivisión. Acá, entonces está la figura 1, figura 2, figura 3. La figura 1 es un cuadrado. Entonces, ¿cómo es la ecuación para el XC? Lo vamos a calcular por acá. Entonces decimos que el XC va a estar dado por la sumatoria de A sub I por el Y sub I sobre la sumatoria de todas las áreas, ¿no? Ok, entonces acá vamos a hacer el planteamiento y decimos lo siguiente, ¿no? Vamos con la figura 1. La figura 1 es un cuadrado, entonces el área es base por la altura, o sea, tenemos un pies por esta altura, que sería un pies, ahí sería el área. Bueno, vamos a corregir, permítanme corregir acá, que estamos en X, entonces esta parte de acá, aquí sería X sub Y, la ecuación, estamos en X, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué pasa con X sub Y? Si el 0, 0, tanto para X está en este punto, o sea, el XY para esto, que sería acá, la mitad, va a estar dado por la mitad de un pie, o sea, 0.5, ¿no? 0.5. La figura 2, aquí tenemos su centroide, aproximadamente acá. Entonces sería más, y tenemos, es un rectángulo, otra vez, base por la altura, el área, o sea, 2. La altura, ¿cuánto es? Es todo esto de acá, ¿no? Desde este punto de acá hasta acá, o sea, tenemos 2 más 1 son 3. El área es 2 por 3. Como es XY, vamos a medir, a ver, desde aquí hasta este punto es el XY para esa figura, ¿no? XY, o sea, vamos a estar, si tenemos que la base del rectángulo es 2, la mitad es 1, pero le tengo que sumar este otro 1 para completar la distancia que hay desde acá, ¿no? Ese es XY, o sea, sería 1 acá más la mitad de 2 es 1, entonces sería 2 el XY, repito, medido desde este punto hasta acá, ese es el XY para la figura 2, y para la figura 1 es acá, ¿no? Vamos con la figura 3, sería por más o menos por acá la aproximación. Le sumamos, sería el área del triángulo, ¿no? Recordemos que el área del triángulo tenemos que es igual a base por la altura sobre 2, o sea, 0.5 de la base por la altura, ¿no? Ok, aquí tenemos entonces 0.5, la base serían 3 por la altura, es la altura de este triángulo, sería hasta acá, serían otra vez 3, pero
Esa es apenas el área. Me hace falta multiplicarlo por el XY. El XY, veamos. ¿Qué pasa con este triángulo que tenemos nosotros acá? Si nosotros estamos midiendo desde este punto, desde el 0 hasta llegar a este punto, aquí me conviene trabajar con el ángulo de 90 grados. Y recordemos que esta distancia con respecto al ángulo de 90 decía que es 1/3 de la base, o sea, 1/3 por 3, o sea, 3 entre 3 me da 1. Entonces sería, pero eso es medido desde este punto hasta acá, pero a mí me interesa medirlo desde este punto hasta acá, ¿no? O sea que a esa distancia tengo que sumarle ese pedacito, ¿no? Recordemos que este sería 1/3 de la base, que sería 3. Entonces sería 3 entre 3 igual a 1 pie. Un pie hay de aquí hasta aquí, pero ahora le tengo que sumar 2 más 1, 3. Repito, ¿no? Aquí tenemos 1 más 2, 3, más este 1 que acabamos de calcular, serían 4, ¿no? Sería 4, y ahí tenemos toda la parte de arriba. ¿Qué pasa en el denominador? En el denominador lo que vamos a poner son la sumatoria de todas las áreas, ¿no? O sea, sería 1 por 1 más el área es 2 por 3 acá, más 0.5, un medio de la base, que sería 3, por la altura. Esas son las sumatorias de la área, ¿no? Entonces acá tendríamos el resultado del centroide en X, ¿no? El centroide en X entonces va a ser igual, ¿no? Vamos a buscar la calculadora. Entonces hacemos lo siguiente, ¿no? Vamos a hacerlo de arriba en solo. 1 por 1 por 0.5, ¿no? Cerramos, más 2 por 3 por 2 más 0.5 por 3 por 3 por 4, cierro, entre, abro paréntesis, voy a abrir 2, 1 por 1 más 2 por 3 más un medio de la base por la altura, cierro uno y cierro otro, y .6522. Entonces ahí tenemos 2.6522. Entonces acá tenemos 2.6522 pies, y ya tenemos el centroide. Ya tenemos el centroide en X, ¿no? Bueno, vamos a hacer el centroide, el Y sub C. El Y sub C sería la misma ecuación, sumatoria de A sub I, pero ahora es por Y sub I sobre la sumatoria de A sub I. Igual. A ver, el área no va a cambiar, lo que va a cambiar ahora es el Y sub I. A ver, entonces sería el área para la figura 1, sería 1 por 1 por, ahora vamos en Y. Ahora, ¿cuánto? Si toda la altura de esta figura 1 es 1, la mitad es 0.5, o sea, esta altura acá en Y sería otra vez 0.5 más, vamos con la figura 2, otra vez esta, ¿no? 2 por la altura 3, por eso les digo, el área no cambia, es la misma. 2 por 3
por el y sub i. A ver, el y sub i ahora para esta figura 2 es acá, ¿no? Esta altura que tenemos nosotros acá. Si todo es 3, ¿cuánto es la mitad de 3? Sería 1.5. El y sub i para esa figura 2. Y para la última figura, que sería el triángulo, el área no cambia. 1/2 de la base, que sería 3, por la altura, que sería 3, por... Otra vez, ahora fijémonos, ahora es con respecto a y, aquí da la casualidad que el triángulo es de lado igual, entonces vuelve a dar lo mismo, o sea que a partir del ángulo recto hasta acá, eso dice que es igual a 1/3 de la altura. ¿Y cuánto es la altura de ese triángulo? Desde aquí hasta aquí son 3. Entonces eso me vuelve a dar un pie, pero ojo, que ahora el 0, 0 coincide con la base de este triángulo, o sea que esto de aquí hasta acá no le voy a sumar nada, ya está directo, a diferencia de en X, como el triángulo no me coincide con el 0, 0 acá, para medir el XY tendría que sumarle este, pero en Y no, en Y está medido ya desde aquí hasta aquí, y eso es aproximadamente un pie, ¿no? Por no decir exactamente un pie. Entonces, en la parte de abajo se repite esto, no cambia, ¿no? O sea que sería 1 por 1 más 2 por 3 más 0.5 por 3 por 3. Y ahí tendríamos que hacer ya prácticamente el cálculo, ¿no? Entonces, vamos a hacer ese cálculo. Y bueno, igual, ¿no? Vamos a hacer el cálculo por 1 entre, abro dos paréntesis y hago todo lo de abajo, ¿no? 1 por 1 1.2174, ¿no? 1.2174 es el y sub c. 1.2174 10. Y ahí tendríamos ya entonces calculado los centroides. Una vez que tenemos calculado los centroides, entonces ahora vamos a aplicar la ecuación para el momento de inercia, ¿no? El momento de inercia, a ver, la figura 1, la figura 2 son rectángulos y la figura 3 es un rectángulo. Entonces, a ver, vamos a calcular el momento de inercia en X primeramente. A ver, entonces el momento de inercia en X va a estar dado por el teorema de los ejes paralelos. Dice que I sub 0 más el área por D cuadrado. Recordemos que el D cuadrado es Y sub C menos Y sub I, o Y sub I menos Y sub C, el mayor del menor, y lo elevamos al cuadrado, ¿no? Entonces, vamos con la figura 1, ¿no? A ver, la figura 1, vamos a abrir acá corchete y decimos un doceavo, ¿no? El I sub 0, como es rectángulo, o en este caso un cuadrado, un doceavo de la base 1 por la altura 1 al cubo más el área, base por la altura, 1 por 1 es 1 por Y sub C menos Y sub I. A ver, ¿por qué es muy importante esto, orden que tenemos nosotros acá? A ver, esta es la figura 1, esta es la figura 2 y la figura 3. ¿Por qué es muy importante ese orden? Porque ese mismo orden lo vamos a llevar acá y nos facilita el asunto, porque esto se vuelve un proceso mecánico acá nada más. Entonces, este es el Y sub I. A ver, Y sub I de la figura 1, y este es, perdón,
Les repito, aquí ya estaba leyendo sobre el XC. Si estamos en momento de inercia X, trabajamos con Y. O sea que este es el Y sub I para la figura 1. Y este es el Y sub C. Entonces vamos a restar nosotros el Y sub C, el mayor del menor. Y sería 1.2174 menos 0.5, cierro y lo elevo al cuadrado. Y aquí tengo aplicada el teorema de los ejes paralelos para la figura 1. De igual manera lo voy a repetir para las figuras restantes, ¿no? Vamos con la figura 2, es otra vez otro rectángulo. Y como es rectángulo o cuadrado, es otra vez la ecuación 1/12 de la base. ¿Cuánto es la base? La base es 2. Por la altura sería toda la altura que hay desde este punto hasta la parte de acá del rectángulo, sería 2 más 1 son 3. 1/12 de la base por la altura al cubo, porque eso me dice la ecuación, más el área sería 2 por 3 sería 6. Aquí ya ponemos el cálculo para no estar poniendo muchos planteamientos. Ahora vamos con la figura 2. La figura 2, el Y sub I es 1.5. Este es mayor que 1.21. Entonces pongo ahora el mayor 1.5 menos 1.2174 y lo elevo al cuadrado, cierro corchete y me hace falta 1 más, pero ahora la figura de la figura 3 es un triángulo, ya no es 1/12, sino que sería 1 sobre 36 según la ecuación que ya teníamos. 1 sobre 36 por la base, que sería 3. La altura de ese triángulo es 1 más 2 son 3 al cubo. 3 al cubo más el área. El área de ese triángulo dice que es igual a 1 medio, 0.5 por la base, que sería 3, por la altura, que sería 3, y me da 4.5 el área, ¿no? Acá sería 4.5 por el Y sub I para ese triángulo es 1, entonces voy a restar el mayor del menor, que sería 1.2174 menos 1 y lo elevo al cuadrado y cierro corchete, ¿no? Entonces acá vamos a tener ya calculado el momento de inercia en X y pasamos a la calculadora, ¿no? Pasamos a la calculadora y hacemos toda esa operación, ¿no? Y aquí de paso aprendemos a calcular esa operación grande con la calculadora, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Vamos a abrir corchete, perdón, paréntesis, y tenemos 1 sobre 12 por 1 por 1 al cubo. Acá sería más 1 por 1.2174 menos 0.5 y eso sería al cuadrado, ¿no? Y cerramos. Ahí está el primero, más, vamos con la figura 2, 1, 12, doceavo, por 2, por 3 al cubo, más 6 por, vamos acá, 1.5 menos 1.2174 y eso al cuadrado, cierro, más, y vamos con el último, ¿no? Otra vez 1 sobre 36. Si da que ya no nos da más dígitos en la calculadora, pues tendríamos que borrar el último y hacemos igual y después solo hacemos el que resta, ¿no? Por 3 al cubo
más 4 ya no nos da más, entonces vamos a borrar el del triángulo y después solo dejamos los dos primeros, ¿no? Ahí le damos igual, más, y seguimos normal con el último, no pasa nada, ¿no? 1 sobre 36 por 3 al cubo más 4.5 por 1.2174 menos 1, cierro al cuadrado y cierro el último paréntesis acá, y tenemos que el momento de inercia es 8.0399. .0399 y la unidad de medida para el momento de inercia es pulgadas a la cuarta, ¿no? Entonces aquí ya tenemos calculado el momento de inercia, ya podríamos calcular lo que es el radio de giro en X, ¿no? Vamos a calcularlo, pues, y prácticamente el de Y vamos a ver si lo terminamos mañana en el sincrónico, ¿no? Entonces el radio de giro en X dice que es igual a la raíz cuadrada de lo siguiente, ¿no? Sería el momento de inercia en X, que sería 8.0399 sobre la sumatoria de la área. En este caso la sumatoria de la área lo vamos a calcular rápidamente, que sería prácticamente es todo esto que está acá, ¿no? Vamos a hacer un solo cálculo para no estar haciendo otra vez el planteamiento, ¿no? Entonces nos quedaría de la siguiente manera, ¿no? Calculadora, y hacemos esto de acá, ¿no? 1 por 1 más 2 por 3 más 0, 1/2 de la base por la altura, ¿no? Y esa área es 11.5 sobre 11.5, 11.5, ¿no? Y ahí tendríamos calculado nuestro radio de giro en X, ¿no? Entonces radio de giro en X va a ser igual, otra vez calculadora, ¿no? Entonces hacemos lo siguiente: 8.0399 entre 11.5, ¿no? Y le sacamos raíz cuadrada a eso, ¿no? 0.8361, 0.8361. Y esto es, la unidad de medida es pulgada, ¿no? Entonces, de igual manera, vamos a hacer el cálculo del momento de inercia en lleno. Lo vamos a hacer en la próxima clase, ¿no?